Un saludo fraternal a todos mis hermanos de la Iglesia Bautista Reformada, Sol y Deo Gloria en Popayán. Que el Señor los esté bendiciendo en estos días de este nuevo año 2021. La gloria es para nuestro Señor, la alabanza y la adoración sea de su pueblo, de nosotros, su iglesia, para nuestro Dios, de los creyentes, los que hemos sido redimidos. Bien, hermanos, este saludo también lo hago extensivo para aquellas personas que se conectan al canal de YouTube, dado que en estos tiempos estamos todavía haciendo estas exposiciones de la Santa Palabra de manera virtual, así como en la escuela dominical, orando al Señor, pidiéndole que en su gracia, que en su misericordia nos permita pronto volver a estar juntos. Sabemos que hay una nueva normalidad por este tema de la pandemia, un distanciamiento, una cuarentena. Ahora otra vez las ciudades están yendo a cuarentena obligatoria, a toque de queda, a prohibiciones de salir. En fin, ya llevamos un año, casi vamos a completar un año en esta situación. Oremos como iglesia, busquemos que el Señor nos confirme, que nos ayude. Son muchos los que estamos orando, pidiéndole al Señor que en su gracia nos permita pronto ver otra vez a la iglesia avivada, a la iglesia reunida físicamente para adorar el nombre de nuestro Señor como Dios manda. Bueno, hermanos, hoy es el Día del Señor. Nosotros somos una iglesia bautista reformada. Creemos que las Sagradas Escrituras son nuestra autoridad, nuestra única autoridad, nuestra única norma de fe y conducta. No hay otra autoridad por encima de las Sagradas Escrituras. Creemos entonces, hermanos, que la Biblia es inspirada, es inerrante, infalible. Es la palabra de Dios y por eso para nosotros es de suma importancia cuando exponemos las Sagradas Escrituras, cuando las estudiamos, no solamente en nuestra actitud, que es siempre reverente, sino entendiendo que es Dios mismo que está hablando. Por eso pedimos siempre la guía del Espíritu Santo para que nos ilumine, para que nos muestre cómo entender la palabra que estudiamos, que exponemos. Entonces vamos a tener primero la lectura, hermanos, en esta segunda parte del culto de hoy. La lectura, estamos todavía en el libro de Santiago, en la epístola del pastor Santiago, del hermano de Jesús, en la carne, y de uno de los hombres que lideró la iglesia, que fue líder de la iglesia en Jerusalén, pastor de la iglesia en Jerusalén, que escribió esta maravillosa epístola de Santiago. Ya llegamos hoy al capítulo 4. Vamos a estar leyendo solamente los primeros 6 versículos del capítulo 4 y voy a hacer esta lectura como siempre. Les pido por eso en este momento a todos mis hermanos en sus hogares que se acomoden, que busquen disponer de esta hora. Usualmente es una hora de esta hora para el Señor, de la parte del culto, de la predicación, deseando que hayan podido escuchar la escuela dominical que han expuesto nuestros hermanos, los varones de la iglesia en la mañana de hoy. Bien, hermanos, dice la palabra en Santiago capítulo 4, del verso 1 hasta el verso 6, dice el pastor Santiago. Santiago 4, del 1 al 6. ¿Están todos listos? Saquen sus Biblias y vamos a leerlo. Dice así: ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues,
que quiera ser amigo del mundo y se constituye enemigo de Dios? ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente, pero Él da mayor gracia? Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Que el Señor añada bendición a esta santa palabra, mis hermanos. Que Dios bendiga esta hora. Y vamos entonces a disponernos ahora a orar, dirigirnos al trono de gracia para pedir la ayuda del Señor, la asistencia del Señor en esta hora. Quiero confirmar antes el tiempo para que no nos vayamos a pasar. Muy bien, oremos, hermanos. Señor amado, Padre que estás en los cielos, hoy domingo, Señor, santificamos tu nombre santo, al igual que todos los días. Te bendecimos, oh Señor, porque tú eres nuestro Dios, creador, infinito, eterno, soberano, inmutable, pero también eres nuestro Dios cercano, que escucha nuestras oraciones, Señor, en cada momento, cuando cada creyente, cada hijo tuyo, Señor, se inclina delante de ti, elevando sus plegarias al trono de la gracia. Señor, te ruego en nombre de nuestro Señor Jesucristo que hoy, Señor, bendigas, Señor, este día. Este día ha sido escogido por ti para que tu pueblo, Señor, pueda detener toda actividad, toda acción, toda obra que están realizando, Señor, y puedan dedicarse a orar, a adorar, a alabar tu santo nombre, que puedan dedicar el día para ti, Señor. Permite que así sea con nosotros, Dios, que aunque estamos en nuestros hogares, podamos dedicar este día del Señor, este día de reposo, para las cosas que tú nos has indicado que hacemos, que debemos hacer en la adoración, en un día como hoy, Señor. Y es poder escuchar tu santa palabra, leerla, es orar a ti, es tener comunión, Señor, con los santos, es buscar, Señor, humillarnos delante de ti, pidiendo que perdones nuestros pecados, que nos asistas, que nos proveas, porque tú eres nuestro Padre bueno y sustentador. Permite que hoy sea un día que, Señor, lo podamos ver como un día, como el día de reposo, el día en que estaremos allá adelante, en tu presencia, adorando, buscando cada día de la eternidad, Señor, glorificar tu santo nombre, honrarte y alabarte. Todo tu pueblo estará, Señor, contigo, gozando de tu presencia. Así hoy es un día que tú has establecido con esos propósitos eternos. Dios mío, te ruego en nombre de tu Hijo, porque oramos en nombre de tu Hijo, pidiéndote que bendigas a cada familia. Sabemos que todavía hay enfermos en medio de nuestra iglesia, Señor. Te pedimos por ellos, Señor, por el papito de nuestra hermana Ángela. Señor, que lo bendiga. Sabemos que está todavía en la clínica, en cuidados intensivos. Hemos orado por él estos días y por eso te pedimos, Señor, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, que le des en tu gracia, Señor, la paz, le des la salud, que le traigas y le levantes, Señor. Tú eres todopoderoso, grande, misericordioso, y escucha las oraciones de tus hijos. Por eso oramos a ti, Señor, pidiéndote que tengas compasión, que tengas misericordia de él, Señor. De igual manera, Señor, hemos orado por los papitos de nuestra hermana Beatriz. Señor, rogándote también por la salud de ellos, Señor. Por la mamá de nuestro hermano Juan Carlos. Todos ellos, Señor, padeciendo, Señor, enfermedades. Señor, padeciendo también por esta crisis que tenemos hoy en día a través de este virus, de estos contagios que están aumentando cada día, Señor. Rogamos también por mi hermana Yolima, pidiéndote que la bendiga, Señor. Tú sabes lo que ella está sufriendo con su pierna, Señor, y rogamos en nombre de Jesucristo que seas tú su sanador,
que le des la salud, Señor, que todos los diagnósticos, las pruebas, y si hay alguna intervención, las intervenciones, Señor, sean guiadas y dirigidas también por ti, Señor bendito. Amado Dios, muchos son los que están enfermos, muchos son los que están padeciendo, y no solamente están padeciendo, oh Dios, enfermedad física. Padre amado, tú sabes que aún algunos están siendo afectados, estamos siendo afectados en nuestras emociones, en nuestra salud mental. Señor, te pido, Señor, que nos des paz, gozo, que nos des gozo de ser hijos tuyos, que nos podamos gozar en tu palabra, en vivir para tu gloria, Señor, aún en medio del encierro, Señor. Provee para los que tienen necesidades, porque pedimos que el pan de cada día nos los des hoy, Señor, a tu pueblo, a tu iglesia. Señor, te rogamos que nos libres de las tentaciones, porque también, Señor, somos acosados, somos cada día objetivo del enemigo, buscando que, Señor, nos desviemos. Por eso te pedimos que nos libres, que nos des la salida siempre, en medio de las pruebas, Señor, para que podamos manejar las tentaciones con el poder de tu gracia, con el poder de Cristo, Señor. Y no nos dejemos desmoronar, Señor, por nuestros deseos, por nuestras pasiones, Señor, que nos llevan a pecar. Amado Señor, te ruego en nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, que bendigas esta hora, la predicación de tu palabra en Santiago, que permitas que esta exposición sea una exposición que nos ayude y nos anime para seguir viviendo para tu gloria, Señor, para llegar a ser a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Alabamos tu nombre y te pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, bueno, el Señor nos siga animando y nos siga bendiciendo en estos domingos. Estemos muy atentos orando al Señor por que podamos, como les dije al principio, pronto reunirnos. A algunos los he llamado, nosotros estábamos con mi familia, estábamos descansando por estos días. Estuvimos viajando porque teníamos varias obligaciones y responsabilidades que cumplir fuera de la ciudad, pero les cuento que ya regresamos otra vez aquí a Popayán y el Señor ha sido muy bueno con nosotros, nos ha cuidado, Él nos ha llevado, nos ha traído con seguridad, en paz. Y bueno, algunos hermanos ya los he llamado. Espero esta semana poder llamar a otro grupo para saludarlos, para ponernos a sus órdenes, lo que ustedes necesiten. Bien, hermanos. Seguimos, hermanos, entonces con la exposición de las Sagradas Escrituras en esta epístola de Santiago, ya comenzando el capítulo 4. Son solamente 5 capítulos, lo que nos indica que ya nos quedan pocos domingos con este estudio de Santiago. Hoy vamos a estar mirando, hermanos, algo muy interesante que nos va a ayudar a nosotros a tener más comunión con nuestro Señor. Pero antes de eso quisiera que recordemos y darles como a manera de introducción, una explicación de lo que el pastor Santiago está haciendo en este capítulo 4 que iniciamos hoy. Él continúa con el tema que venía desarrollando en el capítulo 3. Si ustedes estuvieron atentos a la exposición del domingo pasado y el anterior, pudimos nosotros ver el desarrollo de ese capítulo 3 de Santiago, donde él nos sigue en este capítulo 4 mostrando aquello que él llamó en el capítulo 3 la sabiduría terrenal, animal y diabólica. Si ustedes lo recuerdan, aquí voy a poner en la lámina Santiago capítulo 3 verso 14 al 16, donde Santiago aquí refleja, él muestra que esa sabiduría terrenal, esa sabiduría animal, esa sabiduría del mundo, llamémosla así, diabólica, se refleja en un corazón que está lleno de celos amargos o de amarga envidia y contención o de ambición egoísta. Yo quiero decir de paso que
Esto no solamente aplica para incrédulos, ¿no? Porque recuerden que Santiago que está escribiendo esta carta para creyentes, para cristianos judíos. Y no es extraño, así como lo explicábamos en el libro de Hebreos, no es extraño encontrar exhortaciones para que la iglesia se examine a sí misma, para que nosotros, los hijos de Dios, día a día nos examinemos si estamos en la fe, para que nosotros evaluemos nuestra vida. Y bueno, no faltan los problemas, ¿no? Sabemos que en Apocalipsis el mensaje a las 7 iglesias muestra claramente los diferentes problemas por los que pasa la iglesia. Y esos problemas claramente son porque la iglesia está compuesta por hombres, mujeres, por seres humanos, que aunque transformados por el poder de Dios, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, salvados, redimidos, y quienes no perderemos la salvación, a pesar de eso, en la iglesia se presentan dificultades. Y en este caso, Santiago nos muestra que las dificultades son porque buscamos seguir la sabiduría del mundo y no la sabiduría de Dios, la sabiduría que es de lo alto, ¿no? Entonces, en este versículo que estudiábamos la semana pasada, dice Santiago, Santiago 3, 14 al 16, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Y des en cuenta que Santiago está hablando a creyentes, por eso el versículo 14 comienza diciéndoles a ellos, si ustedes tienen celos amargos, si ustedes tienen contención en su corazón, o sea, le está diciendo, si se han identificado que hay ese tipo de actitudes, entonces tengan en cuenta de dónde vienen. Esta descripción de esta persona que está haciendo aquí Santiago es una persona que tiene un corazón que por estas cosas, por hacerle caso por tener esos celos, esa contención en su corazón, esa persona se va alejando de Dios, se va distanciando, ¿sí? Eh, y dice aquí el texto que estas actitudes lleva a esta persona a tener una vida desordenada, porque dice al final el verso 16, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Entonces, eso lleva a una persona a tener malas conductas, a tener una vida desordenada. Y ahí es, digamos, donde yo quiero hacer la conexión, porque Santiago la hace, él sigue hablando del mismo tema en el capítulo 4. Cuando él comienza el versículo 1, esto que estoy diciendo explica de dónde vienen las guerras y los pleitos, los conflictos. Es decir, de estas actitudes, de tener malas conductas, de tener obras perversas, perdón, de tener una vida desordenada, realmente no hay mucha distancia, no hay que dar muchos pasos para llegar a los pleitos, a las guerras. Repito que nosotros como cristianos, hermanos, sabemos que el pecado es lo que nos separa de Dios. Porque hoy el título, como ustedes lo pudieron apreciar, el título del mensaje es Esto nos separa de Dios. Por supuesto que tenemos claro que el pecado es lo que nos separa de Dios porque Dios es 3 veces santo. No hay ninguna tinieblas en él como nos lo enseña Juan en Primera de Juan. Es así que vivir una vida en rebeldía y creer que podemos vivir nuestra vida sin Dios, nosotros sabemos que eso es el resultado de un corazón caído, que está muerto espiritualmente. Sin embargo, en el caso nuestro, una vez que hemos sido llamados por el Señor, una vez que hemos sido salvados por Dios a través de su obra maravillosa, de la obra del Hijo de Dios en la cruz del Calvario, a través de la obra del Espíritu Santo, dándonos nueva vida. Entonces nosotros con fe corremos a Jesús y arrepentimiento y somos salvos. Allí es donde comienza una vida en el Señor, y esa vida comienza progresivamente
en lo que nosotros llamamos la santidad. Nosotros progresivamente debemos buscar la santidad, porque sabemos, como lo estudiamos en Hebreos, que sin santidad nadie verá al Señor, nadie verá a Dios. Y en ese proceso, no pocos, digo no pocos porque son la verdad muchos, se descuidan como cristianos. Yo les he explicado que nosotros ya somos santos en virtud de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario, porque Él nos transfirió su justicia, como dice 2 Corintios 5:21, y nosotros le transferimos la culpa. Él lleva la culpa, que nuestras culpas en la cruz del Calvario, y por esas culpas fue el castigado, ¿sí? Pero nosotros, después de que hemos sido salvados, pues obviamente en virtud de lo que Cristo hizo, somos santos, porque Él ya nos salva eternamente. Sin embargo, como les digo, debemos nosotros ahora en la práctica, en la experiencia, buscar la santidad. Y como les decía, no pocos descuidan esto, porque vemos hoy cristianos con malas conductas. Y nosotros entendemos que eso ocurre en la iglesia. No solo podemos decir que estos cristianos llegaron así con malas conductas a la vida cristiana. Puede ser que realmente se arrepintieron y creyeron en el Señor y empezaron una vida con disciplina, usando los medios de gracia, pero con el tiempo se dejan manipular por el diablo, se dejan manipular por su propia carne, por la debilidad de su carne o por el mundo, y entonces empiezan a tener malas conductas, empiezan a ver, como lo expresa Santiago en esta porción de la escritura, empiezan a haber celos por otras personas, otros hermanos, empieza a haber contención en el corazón, ¿sí? Entonces, eso es lo que él va a comenzar a expresar en estos versículos. Así que aquí en estos textos que leímos del capítulo 4 vamos a estar viendo cómo Santiago detalla estas malas conductas, estas obras perversas. Digamos, esto es lo que nos va a ayudar para poder identificar y examinarnos si nosotros estamos cayendo en esto, si nosotros como creyentes estamos dando pasos hacia tener estas obras perversas, porque nos alejan de Dios. Por eso el título del mensaje es esto nos separa de Dios, nos distancia del Señor. Y aquí, como les dije, Santiago no está hablando directamente incrédulo, ¿no? Porque uno podría señalar y decir, este capítulo 4 y el capítulo 3 está hablando de incrédulos. No, no está hablando directamente de incrédulos. Recuerden que está hablando a creyentes. Aunque él sí denuncia a los incrédulos, y aquí entre lo que está diciendo, lo que está exponiendo, muestra a cómo se puede llegar realmente al otro extremo, cómo puede permanecer en el otro extremo, eh, separado de Dios. Y bueno, la diferencia es muy sutil, pero nosotros debemos ser muy sabios en lo que estudiamos para poder recibir ayuda y apoyo del Señor, del Espíritu Santo en nuestra nueva vida. Nosotros sabemos, hermanos, que como creyentes, nada nos puede separar del amor de Dios, ¿no? Lo tenemos clarísimo. Lo dice el apóstol Pablo en Romanos, nada nos puede separar del amor de Dios, porque Dios fue quien nos amó, no nosotros a Él nos amó a nosotros. Él fue quien dio a su Hijo, el que entregó a Jesucristo. Hablando de su amor redentivo, de su gracia salvadora, Él hizo todo, entonces nada puede dañar eso, nada puede echar a perder la salvación que Dios definió, determinó, la salvación por la cual Él nos llama a nosotros al Evangelio. Eso no lo puede cambiar nadie. Una vez nosotros somos salvos, seremos salvos. Pero, como les he dicho siempre, no es solo un tema de fe. Nuestra fe es una fe dinámica. Es una fe que se ve en las obras, una fe que se muestra en las acciones, se muestra en resultados, da frutos dignos de arrepentimiento. Por eso es que nosotros, como creyentes, tenemos una tarea. Claro, tenemos una tarea. Porque muchos allí se equivocan, piensan que porque no se pierde la salvación, porque la gracia de Dios es soberana, porque Él nos escoge y nos salva y nada nos separará del amor de Dios. Muchos piensan que podemos vivir una vida como queramos. Y el apóstol Pablo lo dice, pecaremos para que la gracia abunde. Y él dice, en ninguna manera, en ninguna manera.
La gracia de Dios sigue allí, pero nosotros tenemos una tarea. Y la tarea del creyente, una vez ha conocido al Señor, es andar como el Señor anduvo, que nos lo dice el apóstol Juan en Primera de Juan. La tarea es buscar la santidad. Y ese es un proceso, hermanos, en el que nosotros participamos activamente, de una manera deliberada, de una manera intencional, pensada. No es un tema simplemente que nosotros dejamos a, pues a las condiciones en las que estemos o lo delegamos a nuestros sentimientos, emociones. No, activamente debemos participar. O sea, si usted es un creyente, si esto es una persona que ha creído en Cristo, usted debe participar en su santidad activamente. Obviamente el poder de Dios y la obra del Espíritu Santo nos ayuda porque Él perfeccionará la obra que comenzó en nosotros. Pero nosotros debemos participar y tenemos tarea. Por eso ahora en los versos pues, que vamos a exponer del 1 al 6 vamos a considerar dos de estas conductas que responden al título, que es esto nos separa de Dios. Dos conductas que nos separan de Dios. Entonces, en primer lugar, ya para dar inicio, digamos, aparte de esta introducción, mis hermanos, a exponer estas dos conductas que nos separan de Dios. En primer lugar, yo quisiera decirles que los placeres egoístas del corazón nos separan de Dios. Entonces, esa es la primera conducta que yo quiero resaltar y ponerla en evidencia delante de ustedes, hermanos, para que la miremos en los versículos que vamos a exponer. La primera es, los placeres egoístas del corazón nos separan de Dios. Es lo que dice Santiago. Ustedes observan allí en el capítulo 4, verso 1, Santiago está haciendo dos preguntas. Él dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Dice, ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Entonces Santiago aquí afirma lo que es el origen y la causa de las luchas, la causa de los conflictos dentro de la iglesia. Él dice que nacen de deseos y nacen o de las pasiones que combaten dentro de los cristianos. Es lo que dice el versículo. Otra vez lo vuelvo a leer. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Bueno, no, nosotros no podemos negar que dentro de nuestras iglesias hay pleitos, hay conflictos. No podemos negar eso, porque además la Biblia nos muestra varios ejemplos del primer siglo, del tiempo de los apóstoles, donde esto ocurría claramente, donde habían este tipo de conflictos. Pero aquí Santiago lo que hace con las preguntas, la primera pregunta es afirmar el origen y causa de esas luchas. Y la segunda pregunta es mostrar de dónde viene, ¿sí? Dice, no es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros, ¿es así? Y eso es triste, pero es verdad, hermanos, como lo vemos aquí, claramente se ve que desde el primer siglo, al interior de las iglesias se presentaban estos conflictos de los cuales les estoy hablando. En la mayoría de los casos, por no decir en la totalidad de los casos, estos conflictos y estas situaciones ocurren porque los cristianos, como lo dice Santiago, escogemos lo que él venía hablando en el capítulo 3, la sabiduría terrenal, porque escogemos satisfacer algún placer terrenal en lugar de apelar y escoger lo que él nos decía en el capítulo 3 el verso 17, cuando hablaba de la sabiduría de lo alto, en lugar de escoger la sabiduría que viene de Dios del cielo. Es decir, esto ocurre por la preferencia de muchos de satisfacer algún placer, de alguna pasión terrenal que claramente va contra la voluntad manifiesta de Dios. Así es como las personas ahogan la palabra, como lo afirmó nuestro Señor Jesucristo en la parábola del sembrador, aunque esta parábola está hablando de la predicación del Evangelio y cuando se predica y se expone el Evangelio, pero nos da claramente un escenario de lo que ocurre cuando uno se inclina más hacia satisfacer sus placeres. En Marcos capítulo 4, versos 18 y 19 dice, estos son los que fueron sembrados entre espinos, donde la palabra fue sembrada en un corazón que se parece a esto. Dice, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo
y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Bueno, aquí está hablando de personas que no llegaron a creer en el Evangelio verdaderamente, pero muestra una característica de estas personas, y es que el afán de este siglo, el engaño de las riquezas que son cosas del mundo y las codicias de otras cosas, estas cosas, digamos, como que tienen más fuerza y ahogan la palabra de Dios. Entonces, esos conflictos de los que habla Santiago en este texto, en Santiago 4.1, esas guerras, esos pleitos, nacen de las pasiones, nacen de los deseos, ¿sí? Y esos deseos combaten en el corazón de los creyentes. Obviamente en el corazón de los incrédulos reinan, ¿no? No digamos combaten, reinan sus deseos, sus pasiones, pero tristemente en el corazón de creyentes dentro de la iglesia a veces se le permite, por el descuido de los mismos creyentes, que reine la sabiduría terrenal, que reine el satisfacer, querer satisfacer deseos, caprichos, pasiones. Bueno, así también van a ocurrir muchas cosas dentro de la iglesia, porque pues uno claramente, y yo sé que muchos me entenderán, sobre todo personas que llevan ya tiempo en la iglesia, se darán cuenta que muchas iglesias, así como las del Apocalipsis, están separándose de Dios porque están inclinándose a guiar los caminos de la iglesia basados en sabiduría terrenal. La sabiduría terrenal de la que estábamos hablando al principio, una sabiduría que es animal, que es diabólica, que no es de Dios. Y empiezan a discutirse en las sesiones de negocios, en las reuniones, temas que uno pues se asombra, ¿no? Porque ya no son la prioridad de Dios, ya no son temas de lo que Dios nos ha mandado, de lo que es su voluntad para la extensión de su reino, sino ya son cosas que más de caprichos y en algunas cosas deseos de satisfacer, deseos, pasiones, intereses personales. Y eso lo vemos, ¿sí? Entonces dentro de la iglesia incluso se van a levantar personas que ya no querrán ni siquiera escuchar la sana doctrina. Ya estas predicaciones donde hablamos la sana doctrina, lo que Dios nos ha enseñado en su gracia soberana, todo el consejo de Dios, esto que estudiamos, ya muchos ya no querrán escuchar. Miren lo que dice en 2 Timoteo 4.3 el apóstol Pablo. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, ya no la querrán oír, sino que teniendo comezón de oír, él usa la palabra comezón de oír, dice se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. O sea, esos maestros se van a juntar, pero dice que tiene una característica. Ellos se van a amontonar conforme a sus propios intereses, a sus propios deseos, a sus propias pasiones. Entonces ya no quedan la sana doctrina, sino que ya estos maestros en su conversación, en su pensamiento, en sus intereses empezarán a guiar la iglesia basados en satisfacer sus deseos. Y dice entonces, ¿qué ocurrirá? Dice el verso, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Ya se vuelven a cosas que son infantiles, ya a cosas que incluso son apartadas de la verdad. Entonces eso ocurre, hermanos, y desafortunadamente como lo está diciendo el Señor Dios a través de Santiago en esta epístola, esos placeres egoístas, hermanos, del corazón, de verdad separan al cristiano de Dios, no separan de Dios. Y también, por ejemplo, Judas lo expresa. En Judas capítulo 1, versos 18 y 19 dice, en el postrer tiempo habrá burladores. Aquí Judas a diferencia de Pablo en Timoteo, él los llama burladores. ¿Sí? Pablo les dice que ellos no sufrirán la sana doctrina y tendrán comezón de oír. Pero aquí mire que Judas tiene exactamente la misma idea, él expresa la misma idea. Dice, en el postrer tiempo habrá burladores, dice, que andarán según sus malvados deseos, otra vez los deseos. Lo que gobierna, lo que genera los planes, genera los intereses de estas personas son sus deseos. Entonces aquí Judas, perdón, dice, estos son los que causan divisiones.
los sensuales, que no tienen al Espíritu. Y bueno, hermanos, tristemente así es. He estado en muchos escenarios donde he visto dentro, en medio de la iglesia, personas que causan divisiones. Y aquí Judas los llama los sensuales. Es decir, son personas que son controlados por los placeres de sus sentidos. Nosotros como creyentes, hermanos, yo les digo, nosotros no debemos ser controlados por los placeres de nuestros sentidos, ¿no? O sea, nuestros deseos, eh, nuestras pasiones no deben gobernar nuestra vida. Entonces, por eso los llama aquí los sensuales. Judas dice, estos son los que causan divisiones. ¿Por qué causan divisiones? Porque sus intereses están en satisfacer primeramente sus pasiones, sus deseos. Entonces, lo que hablan, las cosas que proponen, las cosas que quieren hacer, lo que quieren hacer con la iglesia. Entonces, hay iglesias que se llenan incluso de ministerios y cosas que ni siquiera están alineadas con lo que Dios ha establecido en la palabra, sino más están alineadas con intereses humanos, terrenales. Y hay divisiones, ¿no? Porque una persona quería un cargo, otra quería otro cargo, porque quería una posición, otro quería otra posición, porque no querían que de pronto con el presupuesto se hiciera esto y no aquello, y entonces, claro, uno en esas discusiones puede notarlo, puede notar. Y la pregunta que uno se debe hacer, ¿realmente esta persona con lo que está diciendo está satisfaciendo un interés personal? ¿Está satisfaciendo un deseo, una pasión y un interés que él tiene? ¿Quiere satisfacer un deseo? ¿O realmente está haciendo algo que Dios le dice claramente en la escritura que debemos hacer? Entonces, por eso nosotros no debemos ser de los sensuales, ¿sí? Porque mire lo que dice Santiago, los sensuales que no tienen al Espíritu. Entonces, hermanos, mucho cuidado con esto. Los placeres egoístas del corazón nos separan de Dios. Nosotros debemos tener simplemente el deseo nuestro, por no hablar que todos los deseos son malos. El deseo nuestro debe ser el de servir al Señor. El deseo nuestro debe ser el de a glorificar al Señor. El deseo de todo cristiano debe ser vivir para la gloria de Dios. El deseo de todo cristiano debe ser hacer la voluntad de Dios. Nosotros debemos desear a Dios en nuestro corazón. Debe ser nuestro anhelo, anhelar a Dios. John Piper tiene un libro bien interesante que se los recomiendo. Ojalá el título lo diga bien. Es ¿Por qué no deseo a Dios? Nosotros debemos desear al Señor sobre todas las cosas, amarlo a Él, priorizarlo. Él debe ser nuestra prioridad en nuestra vida. Entonces, aquí otra vez volviendo a 4.2, ya Santiago avanzando en el tema, él nos dice, mire, codiciáis, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Y esto es bien interesante porque aquí claramente está hablando de precisamente el querer satisfacer esos deseos de los que hablaba en el versículo 1, donde nos decía que el problema está en nuestras pasiones que combaten con nuestros miembros. Entonces aquí en el versículo 2 ya habla de algunas de esas pasiones, la codicia, ¿sí? Dice, desean tanto tener cosas para satisfacer sus propios deseos, que llegan a tener, y aquí usa la palabra fuerte, ¿no? A matar y ardéis de envidia. Desean pero no tienen. Bueno, hablando de matar, cuando dice matáis, hermanos, lo está diciendo en sentido figurado, ¿sí? No está diciendo que estas personas han matado a otros hermanos, ¿no? Está hablando en sentido figurado, tal como lo hace también nuestro Señor Jesucristo al hablar sobre el homicidio, sobre el asesinato en el Sermón del Monte. Si ustedes lo recuerdan, aquí lo pongo. El Señor dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Eso está en Mateo 5, del 21 al 22. Entonces, claramente el Señor acá nos está explicando que está hablando en sentido figurado. Y está diciendo el Señor, señalando un problema que hay dentro de la iglesia, pero también en el mundo, que se considera el asesinato solamente con
el quitar la vida de otra persona. Aquí el Señor está poniendo esto desde una perspectiva mucho más profunda. Él dice, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable. Cualquiera que le diga a su hermano, tonto, necio, será culpable. Entonces, en ese sentido está hablando Santiago. Cuando Santiago está diciendo aquí, codiciáis y no tenéis, matáis, o sea, ustedes se enojan, sienten odio, sienten ira, ¿sí? Porque el Señor lo que hace aquí en este texto que leímos de Mateo 5 y Santiago también, es equiparar el homicidio con la ira. Y en ese sentido está hablando de odiar, ¿sí? Y es más claro cuando, por ejemplo, miramos esta traducción y decimos codiciáis y no tenéis, ¿sí? Odiáis y ardéis de envidia, ¿sí? O sea, siente rabia, siente ira y arde de envidia. Esto es lo que está diciendo realmente el texto, teniendo en cuenta lo que el Señor nos enseña. Y nos muestra eso, hermanos, que esa condición se basa precisamente en no poder satisfacer los propios deseos, los propios anhelos. Porque Santiago lo dice aquí. Dice, pero ¿qué pasa? No podéis alcanzar. Finalmente no puedes alcanzar. Y bueno, y pone más allá. Dice, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. ¿Sí? Y aunque existan esos sentimientos, esas pasiones, ellos no pueden llegar a tenerlo, no pueden alcanzar lo que quieren, por mucho que luchen o codicien. Eh, es claro en este pasaje que estamos leyendo que hay pecado, ¿no? Aquí nosotros vemos en Santiago 4:2 que el pecado es de codicia. Y la codicia, que es precisamente un pecado que se basa en satisfacer los propios deseos, las propias pasiones egoístas, deseando lo que otro tiene, esa codicia ha llegado a controlar la vida de las personas, ¿sí? Y los lleva a odiar, los lleva a arder de envidia. Sin embargo, aquí el pastor Santiago nos sorprende en alguna medida, pues dice que estas personas que codician, que odian y arden de envidia, perdón, y que combaten y luchan por obtener lo que desean, dice que finalmente no lo tienen. Y la razón que expresa, que es lo que nos sorprende, es que dice que ellos no piden. Y podríamos pensar que la solución es bastante sencilla, es solo cuestión de pedir y claro, Santiago se refiere a pedirle a Dios en oración. Eso es lo que está hablando aquí. Y así de esta manera, pues, nos lo enseñó nuestro Señor. Voy a poner un texto aquí a ver si lo tengo, así está, Mateo capítulo 7, versos 7 y 8. El Señor nos dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Es lo que el Señor nos está diciendo. También, entonces el Señor, claro, nos invita a que nosotros como creyentes oremos, por supuesto. Nosotros debemos pedir al Señor, nosotros debemos orar al Señor. Pero Santiago lo que está enfocando aquí, en primera instancia, él está hablando de aquellos que no piden, ¿sí? Porque si son creyentes, están en la iglesia, están dejándose llevar por la sabiduría terrenal, la sabiduría que no es la de Dios. Si son creyentes y además no están orando a Dios, porque no están llevando al Señor todo en oración. Claro, no pedir a Dios en oración, por supuesto, trae como respuesta el no recibir, ¿sí? Pero así como les contaba yo en otro sermón, que tristemente muchos cristianos hoy en día, perdón, muchos cristianos hoy en día no oran, por lo menos como debieran, porque tienen una cosmovisión equivocada, una cosmovisión errada de lo que es la soberanía de Dios, ¿sí? Y, ha- y han llevado, y esto los lleva a ver a Dios como un Dios lejano, como a un Dios como ¿para qué oro? Si Dios tiene todo bajo control, si Dios es soberano y gobierna en todo y todo ocurrirá de acuerdo a su determinado consejo, entonces ellos ven así, ven a un Dios lejano, a lo que hablábamos de la trascendencia, donde ya yo no oro. No lo dicen, pero en su vida práctica se ve eso. Sin embargo, en aquella ocasión también les dije que nosotros como creyentes debemos aprender a ver la otra parte, que también está en la Biblia y de una manera muy explícita, que es la inmanencia de Dios, que es ver a Dios cerca, ver al Dios cercano a su pueblo, ver a Dios involucrado con nosotros, sus hijos, en el tiempo, en el día, en cada día.
Él es nuestro Padre, así como el Padre nuestro que el Señor Jesús nos enseñó, ¿sí? A Él podemos ir en oración en cualquier momento. Sin embargo, aquí Santiago está apuntando al hecho de que estas personas no tienen, aunque obviamente hay un pecado allí por su codicia, pero dice ustedes, sin embargo, quieren tener algo y ni siquiera están orando, ni siquiera están orando, ¿sí? Eh, entonces la situación es aún peor, ¿sí? Él está apuntando a un hecho delicado en un grupo de cristianos, y es que ellos no están llevando todos sus asuntos a Dios en oración. Y yo me imagino que claramente si un cristiano es cristiano y se da cuenta que está codiciando, que hay deseos de satisfacer más bien o intereses de satisfacer pasiones egoístas, me imagino claramente que para él va a ser muy difícil llevar esto a Dios, ¿sí? Sin embargo, Santiago lo pone sobre la mesa, demostrando dos problemas serios que pueden allí haber. Ahora, se ha dicho de paso que nosotros como creyentes, hermanos, debemos llevar todo a Dios en oración, ¿sí? Eh, y precisamente cuando estas cosas que están ocurriendo en nuestra vida, se hayan pasiones o deseos que están intentando gobernar nuestro corazón, es cuando más debemos ir a Dios, y lo que debemos pedir a Dios es sabiduría, lo que debemos pedir a Dios es ayuda, que nos guíe y nos enseñe. Ahora, en el versículo 3 él habla de otra cosa. Él dice, pedís, y mire que ya no está hablando de los que no piden, sino está hablando también, puede ser el mismo grupo, como les decía, puede ser un grupo que no lleven todos sus asuntos a Dios en oración, pero aquí está diciendo el versículo 3 pedís y no recibís. Entonces dice, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Después de decirles, como se lo explicaba, que no piden, que no llevan todo a Dios en oración, ahora les dice que cuando piden, ¿sí? Ellos tampoco reciben. Y la razón está allí otra vez. Porque lo que están pidiendo es para complacer sus malos propósitos, para poder gastar en sus placeres, en sus deleites. En otras palabras, por un lado, si no oramos, no recibimos. Y seguramente hay pecado allí en medio, como lo que estaba expresando el pastor Santiago. Pero también, por otro lado, si pedimos mal, tampoco recibimos. Porque de pronto estamos pidiendo solamente para satisfacer nuestros deseos, nuestros intereses. Y entonces esto redondea esta conducta que estamos exponiendo, que nos separa de Dios, y son esos placeres egoístas del corazón, hermanos. Tengamos mucho cuidado con esos placeres egoístas del corazón que nos pueden llevar y desviarnos del camino. Y claro, aquellos que no son verdaderos creyentes se dejarán finalmente gobernar y saldrán de en medio del pueblo de Dios. Ahora, bueno, miremos en la segunda conducta. La segunda conducta y última conducta que vamos a mirar en estos versículos es esta, es que la amistad con el mundo nos separa de Dios. O sea, no solamente nos separa de Dios los placeres egoístas que tenemos en el corazón, sino también la amistad con el mundo nos separa de Dios, hermanos. Por eso, cuando comienza el texto en el verso 4:4, Santiago dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Santiago, perdón, comienza con unas fuertes palabras. Dice, oh almas adúlteras, gente adúltera. Bueno, y claramente, recuerden que estaba hablando a judíos cristianos, ¿sí? Él les está recordando que la relación que existe entre Dios y su pueblo es como una relación matrimonial, donde Dios es el esposo y la esposa es, en este caso, hablando de ellos, es Israel, que para nosotros es la iglesia, el Israel espiritual, ¿sí? Pero que es una mujer infiel, así como la Israel física en el Antiguo Testamento lo fue, una mujer infiel, ¿sí? Y por eso les dice almas adúlteras, hablando del adulterio, ¿sí? Esto también lo señaló de la misma manera el Señor Jesús en Mateo, perdón, capítulo 12, verso 39, donde dice Jesús, y él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, ¿sí? Donde habían fariseos, saduceos y maestros de la ley que estaban pidiendo una señal. Y él les dice, generación adúltera. Pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás, que apuntaba directamente a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en este texto, nosotros vemos claramente que es una exhortación dura la de Santiago. Dice, oh almas adúlteras que están cometiendo adulterio.
¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Eso es lo que está diciendo. Enseguida Santiago nos enseña entonces con esto una gran verdad, que debe permanecer firme en la iglesia de Cristo hasta el fin de los tiempos, y que la pone en forma de pregunta a él. Dice, ¿no saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Parece una pregunta muy sencilla, ¿no? O en otras palabras, la amistad con el mundo es odio hacia Dios, es enemistad hacia Dios. Por eso debemos tener cuidado, hermanos, con llegar a tener una relación muy íntima, muy dependiente con el mundo, ¿sí? Porque esa amistad con el mundo es enemistad hacia Dios, es odio, ¿sí? Así que cuando un creyente se enamora del mundo, hermano, ese creyente se está separando de Dios. Ama más al mundo y menos a Dios. Ahora tiene un amor y adúltero, dice Santiago, un amor ilícito. Y hermanos, Dios no tolera eso. Dios es celoso y no tolera eso, ¿sí? Miren lo que dice en Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Eso es una imposibilidad, hermanos. No se puede ser, mire que habla de servir, ¿no? Está hablando de un vínculo donde uno no solamente entrega su lealtad, sino entrega de una manera íntima la prioridad de su vida a algo como las riquezas, no a Dios. El cristiano no puede ser amigo de Dios y amigo del mundo, hermanos. Por eso Santiago lo expresa de esta manera en forma de pregunta, ¿sí? ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Entonces, si usted quiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. La palabra mundo representa, como en varias partes de la Biblia, todo el sistema de la humanidad organizado sin Dios. Dios considera al amigo del mundo como enemigo, como enemigo. ¿Por qué? Porque el mundo no ama a Dios. El mundo no ama a Dios. Los cristianos hemos sido, sí, puestos en el mundo y sin ser del mundo. Por eso el Señor en Juan 17:16 dice, ellos no son del mundo. Mira, aquí lo he puesto. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Nosotros, hermanos, somos peregrinos. Estamos de paso, ¿sí? Entonces, por eso es que Santiago lo expresa de esta manera. Bueno, y aquí hay un texto difícil, el verso 5 y el verso 6, donde dice Santiago, o pensáis que la escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros, nos anhela celosamente, pero Él da mayor gracia, porque esto dice, resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Bueno, no sabemos con certeza a qué porción de la escritura se refiere Santiago cuando dice, la escritura dice. En el Antiguo Testamento no hay una porción donde diga estas palabras, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. La segunda parte sí tiene que ver con Proverbios, pero lo que habla aquí cuando la Reina Valera pone el espíritu en mayúscula, realmente eso está en discusión, ¿no? Porque la palabra espíritu parece no referirse al Espíritu Santo, como algunos lo ven, porque esta palabra en el griego está en una posición de sujeto, como la traducen la mayoría de las versiones. Miren lo que dice la nueva versión internacional en este versículo. O creen que la escritura dice en vano que Dios ama celosamente el Espíritu que hizo morar en nosotros. Realmente aquí, y el entendimiento, para ser un poco más claro con ustedes, hermanos, es que este texto se está refiriendo al Espíritu del hombre, al alma del hombre que tiende siempre hacia la corrupción, mostrando que ese verso, esto que él viene diciendo es continuación de lo que él viene diciendo, que es la advertencia que hace contra la amistad, de la amistad que uno tiene con el mundo, que el creyente tiene con el mundo. Tristemente, hermanos, el espíritu del hombre anhela los placeres del mundo y busca perversamente su amistad. Pero eso no es el fin, hermanos. Y eso es lo hermoso de la palabra de Dios. Aquí en este mismo texto, en el verso 6, Santiago continúa diciendo, si otra vez lo vuelvo a poner, dice, pero en el versículo, pero Él da mayor gracia, porque Dios da mayor gracia. Y eso es lo que hemos venido predicando el Evangelio. Dios nos dio a su Hijo lleno de gracia para salvarnos. Así que, hermanos, nosotros
No debemos tener amistad con el mundo porque eso nos separa de Dios. No debemos nosotros en ningún momento dejar que nuestros placeres egoístas del corazón nos separen de Dios, sino nosotros debemos ver en la gracia de Dios, en la gracia de Cristo, ¿sí? En la gracia de su Hijo que nos dio para salvarnos, ver el amor de Dios, ¿sí? Entonces, por eso lo dice aquí, al final, ahí sí está haciendo alusión a un texto de Proverbios 3:34. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, ¿sí? Entonces, él describe aquí una persona llena de orgullo y otra que vive en dependencia de Dios humildemente. Esa debe ser la dependencia del creyente, hermanos. A manera de conclusión, hermanos, les quiero decir sobre los malos deseos y las oraciones legítimas. Recordemos lo que nos dice el Señor en Juan 14, 13 al 15, ¿no? Sí, perdónenme, aquí lo he puesto. Dice, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos. El Señor, es decir, el Señor nos enseña que no debemos pedir algo al Padre en nombre del Hijo que no sea con fe en el Hijo, ¿sí? Porque Él lo dice al principio. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, hay que creer en el Hijo para pedirle al Padre en nombre del Hijo. Pero no ahí no termina. Él dice que debe glorificar al Padre. Dice, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Es decir, nosotros lo que pidamos debe ser con fe en Jesucristo siempre, pero debe dejar el nombre de Dios en alto. Es decir, usted cuando pida algo en oración, hermano, para saber que no es un deseo del corazón, de sus pasiones egoístas, usted primero debe pensar si eso está dejando el nombre de Dios en alto. Y también aquí parte de la enseñanza es que tampoco debemos eh, orar para satisfacer deseos y placeres egoístas. Y por supuesto nosotros no debemos pedir nada al Padre en nombre del Hijo cuando no guardan sus mandamientos. Por eso incluí el verso 15 de Juan 14. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Es decir, parte del creer en Cristo, del amar al Señor, es que nosotros lo que pedimos en oración, lo que pedimos a Dios, lo pedimos es con fe para que glorifique al Padre y lo pedimos en el marco de la obediencia a la voluntad de Dios, no por fuera de la voluntad. Por eso no pedimos cosas que van contra la voluntad y los mandamientos y las provisiones que el Señor establece en la palabra. Y hermanos, sobre el amar al mundo, les quiero compartir esta conclusión en primera de Juan 2 15 al 17. Recuerden este texto maravilloso que nos enseña Juan. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo y el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermanos, el cristiano no puede ser amigo de Dios y amigo del mundo. Y este amor del cual habla tanto Juan como Santiago es un amor vinculante. Es un amor que vincula, es un amor que causa comunión íntima, es un amor que causa devoción lealtad. Si una persona tiene ese tipo de amor por el mundo, un amor vinculante, un amor íntimo, un amor de devoción leal, esa persona seguramente cae en esta categoría, ¿sí? El amor del Padre no está en él, ¿sí? Porque no podemos ser amigos de Dios y amigos del mundo, ¿sí? Mira lo que dice en Marcos 12, 28 al 30. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y este es el principal mandamiento, dice aquí en Marcos capítulo 12. Dice, el principal mandamiento es ese. Y bueno, habla de, que también es amar al prójimo. Pero el amor que Dios demanda, hermanos, de sus hijos e hijos y hijas es este. Él pide que lo amemos y miren las expresiones que usa, con todo el corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y todas nuestras fuerzas. Eso es lo que Él pide. Cuando dudamos entre amar a Dios, obedeciendo sus mandamientos como Él nos pide,
y porque tenemos un amor comprometido con el mundo, entonces nosotros estamos realmente mostrando que tal vez no somos merecedores del amor de Dios. Estamos mostrando que tal vez el amor del Padre no está en nosotros, sino que estamos amando los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, y sabemos que eso no proviene del Padre, eso es del mundo y eso va a pasar. Pero el que hace la voluntad de Dios, esa persona permanece para siempre. Si amamos al Señor, hermanos, guardamos sus mandamientos. Entonces, cuando nosotros no amamos al Señor, sino que amamos el mundo, estamos dejando ver que nuestro corazón está dividido y pensamos, por ejemplo, no puedo dejar esta conducta pecaminosa porque amo hacerlo. O decimos, por ejemplo, o pensamos, amo esta relación íntima ilícita que tengo. ¿Qué puedo hacer? No puedo dejarla. O podemos decir, amo tanto mi trabajo que no puedo dedicar el domingo para el Señor. O amo tanto a mi esposo e hijos que si ellos me piden que no vaya tanto a la iglesia, que no lea tanto la Biblia, lo voy a hacer por amor a ellos. O amo tanto dormir y la ociosidad que siempre preferiré dormir a orar o leer la palabra de Dios. O amo tanto el dinero que no puedo rechazar recibirlo, no importa de dónde venga o en qué condiciones. Hermanos, cuando no amamos al Señor con toda nuestra alma, evidenciamos que nuestra alma está gobernada por nuestros planes egoístas, por nuestros deseos y eventualmente nosotros incluimos a Dios en la agenda personal que tenemos. Qué triste es eso. Eso es un cristianismo muy triste, donde Dios viene a ser un capítulo de nuestra vida y no viene a ser lo más importante, nuestro Señor. Cuando intentamos, hermanos, servir a dos señores, también nuestra mente estará ocupada con algo más en qué pensar. Y obviamente a eso que pensamos le daremos el mayor valor, la mayor prioridad, más que a Dios. A fin de cuentas, pensamos y algunos decimos, ay no, realmente pensaré en Dios el día que vuelva a la iglesia, cuando tenga ganas de la Biblia y le dedicaré un tiempo. Hermanos, eso no es así. También cuando la mayor parte de nuestro esfuerzo es para el mundo y cuando nuestras fuerzas son solo para lo que nos interesa, para satisfacer, por ejemplo, nuestros deseos personales, entonces pasamos a ser parte de todos esos muchos cristianos que dan a Dios solo las migajas de sus fuerzas, solo un poco de su mente, y para eventualmente pensar en la poca palabra que leen, un poco de fuerzas al final del día para a orar y cumplir muy rápidamente con la oración del día porque estamos cansados y ya no damos más. Qué triste es eso. Eso no es lo que nos enseña en Marcos 12 el Señor. El Señor dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas sus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Hermanos, debe ser con todo que debemos amar al Señor. Y entonces no hay excusa, hermanos, para que algunos piensen después, ¿qué es lo que me separa de Dios? Ahí está, claramente. Cuando nosotros, hermanos, dejamos que los deseos, los placeres egoístas de nuestro corazón reinen, cuando nosotros tenemos amistad con el mundo, eso nos separa de Dios. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos permita entender esta palabra de Santiago, que Santiago nos expone en estos 6 versículos y nos anime a buscar al Señor, a buscar vivir para su gloria, a que Él sea todo nuestro amor, toda nuestra prioridad, hermanos. Oremos. Amado Padre, te damos gracias por esta palabra que hemos expuesto. Bendecimos tu santo nombre. Te pedimos en nombre de Cristo, bendito Dios, que nos ayudes porque somos pecadores. Te pedimos perdón porque por todas las veces que no hemos dado todo de nosotros, que no hemos puesto todo nuestro corazón, que no hemos puesto toda nuestra mente, que no hemos puesto toda nuestra alma ni todas nuestras fuerzas para amarte, Señor, sino que a veces hemos dejado los residuos, las migajas, lo que nos sobra para ti, Señor. Perdónanos porque tú debes ser la prioridad en nuestra vida, porque tú debes ser el primero en todas nuestras decisiones, en nuestros pensamientos, en todo lo que hacemos, Señor, porque tú eres la razón de nuestra existencia, porque tú eres quien nos creó, porque tú eres quien da el propósito a nuestra vida, porque tú eres quien nos cuida, quien nos provee, porque tú eres Dios Todopoderoso, Rey de Reyes, Señor de Señores. Señor, bendice nuestras vidas y ayúdanos a no dejarnos contaminar, a que aunque vivamos en el mundo, nosotros
que podemos estar aquí y hacer cosas en el mundo, no nos enamoremos de Él a tal punto de que te neguemos, a tal punto de que te dejemos en un segundo lugar, Señor. Tú ocupas todo en nuestra vida. Señor bendito, gracias por tu iglesia. Te pido que nos animes. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, el día de hoy.